los periodos, donde después estuvimos haciendo la actividad 1, ahí había quedado esta filmina, ¿no? Bueno, se agarró de todo un poco el fin de semana largo y la actividad que estábamos haciendo. La idea es darle un marco normativo también para darles un poco de encuadre legal, para que puedan más o menos tener una referencia. La próxima estaremos viendo el alcance de lo que serían las asociaciones civiles y las fundaciones, que están básicamente enmarcadas mucha parte de esto en el Código Civil. Cuando arrancamos, ahí les estaba mostrando Carla el tema de la organización, estábamos haciendo la definición de las organizaciones. En principio, de la organización en general, como un sistema, ¿sí? Que está diseñado para lograr metas y objetivos, y todos los subsistemas que lo integran y funcionan dentro de él. Entonces, a la organización la conforman varios elementos de entrada. Después hay procesos de transformación, donde completan los objetivos que se está buscando, y como resultado se obtiene esa satisfacción de la necesidad, que es el objeto de la organización está buscando. Este era un poco el primer pantallazo que vimos sobre qué era una organización. Cuando estábamos hablando de mutualismo, de asociaciones civiles, tercer sector y demás, hablamos de organización. Entonces, la organización es una estructura, ¿sí? Que está formada tanto por un grupo social como por las tareas que ese grupo social conlleva en cuanto a Profe, la escucho muy lejos. bien. Sí, se está escuchando por ahí, se disminuye mucho el audio. Qué locura hoy, ¿eh? No, disculpa. ¿Ahora? Ahí se escucha perfecto. ¿Mejor? Sí, un montonazo. Sí, ahí mejor. Genial. No, bueno, es una prueba piloto esto de ver cómo puedo hacer, porque la verdad que con estando en la oficina es bastante más complejo. Si traigo mi computadora no tengo wifi, así que da lo mismo. Estamos como a medias. Así que bueno. Continuamos entonces un poco con lo que era la definición. Si estábamos hablando de las organizaciones en general y veíamos las estructuras, ¿sí? Los recursos con los que se cuenta cuando se va a conformar, la transformación y la implementación de este proceso que va a llevar a cabo para cumplir el objetivo de la organización, y lo que termina sucediendo como producto final, que es un servicio, un producto, ¿sí? Lo que sea que termine desarrollando para el bienestar de esta comunidad que satisface esa necesidad que estaba generando. Ese es el beneficio social, que vuelve a generar un proceso, digamos, virtuoso, donde se retroalimenta con el ingreso, probablemente de nuevas personas que intenten integrar la organización, o de nuevos, se puedan comprar nuevos insumos y demás. Este es el funcionamiento sistémico de una organización. Entonces, después estábamos viendo las organizaciones específicamente de estas del tercer sector, que hablamos y definimos como las entidades sin fines de lucro, y decimos que el distintivo, más allá de cómo están formadas, ¿sí? Cuál es el origen, es esta claramente va en su definición, que carecen del fin de lucro, pero es decir, que no están motivadas cuando se crean por una cuestión de beneficio lucrativo, de una cuestión de rentabilidad económica, sino que lo que persiguen básicamente es otro tipo de beneficios sociales que pueden ser culturales, educativos, deportivos, ¿sí? O sea, el beneficio trasciende la cuestión de la renta o del beneficio económico y se circunscribe básicamente en satisfacer una necesidad que esa comunidad tiene, ¿sí? En su esencia, esto es lo que determina la conformación de la organización. El beneficio no tiene que ver con una persona, con un dueño, con alguien que hace una inversión, sino que tiene que ver con un beneficio colectivo, ¿sí? ¿Y dónde se ubica? Hicimos la distinción de cómo se ubican, ¿sí? Porque a veces entendemos que las entidades están
autorizadas a funcionar por el Estado, tienen una habilitación, tienen que inscribirse, necesitan el reconocimiento estatal, entonces puede llevarse a una confusión. ¿Sí? Las entidades, independientemente de estar autorizadas por el Estado, son entidades privadas. ¿Sí? Las organizaciones del tercer sector forman parte de personas jurídicas de carácter privado, porque en realidad el sector estatal está generado por los andamiajes del Estado, por los órganos de gobierno, ¿sí? Que promueven políticas públicas, que garantizan igualdad de oportunidades, que generan derechos, beneficios, programas, ¿sí? A los cuales la ciudadanía puede acceder. El tercer sector está básicamente integrado por la voluntad y la motivación ciudadana, ¿sí? A involucrarse en acciones concretas para mejorar el espacio común donde la gente vive, ¿sí? Porque volvamos al principio de que la organización se conforma por una necesidad colectiva. Entonces acá vamos a encontrar las acciones civiles, las fundaciones, cooperativas, mutuales y cualquier otro tipo de grupo asociativo, ¿sí? A veces específicamente estos 4 elementos, estas 4 son personas jurídicas que pueden actuar con autorización estatal, ¿sí? Se las reconoce una vez que están inscritas en los registros. Las asociaciones civiles y las fundaciones, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se inscriben en la Inspección General de Justicia, ¿sí? Y a nivel provincial, en cada jurisdicción, en el registro de personas jurídicas. No es que no funcionen antes, ¿sí? Era lo que hablábamos un poco al principio con Carla, que les explicábamos que la existencia de la persona jurídica puede ser preconstitutiva, porque nace de la voluntad de la gente de realizar acciones para conformarse. Y el sector privado, bueno, por supuesto que está integrado por entidades con fines de lucro, por empresas, por sociedades anónimas, sociedades comerciales y demás, que también se inscriben en la Inspección General de Justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero tienen un régimen mucho, digamos, mucho más controlado, porque en realidad limitan mucho más su responsabilidad, ¿sí? O sea, como lo que se está persiguiendo efectivamente siempre es una renta económica, las empresas buscan la rentabilidad y está bien que así sea, es el proceso de mercado que eligen en el sistema económico en el cual están instituidas. Entonces, independientemente de ser más o menos abiertas en el ámbito de su organización como sistema me refiero, no dejan de perseguir un fin de lucro, no dejan de tener un objetivo de rentabilidad y demás. Esos son los sectores que vemos, por eso hablamos siempre cuando hablamos de la economía social, hablamos de que es una alternativa, ¿sí? A procesos productivos y a procesos económicos que en realidad llevan otro origen, porque en realidad tiene otros valores que están fundados en la cuestión más democrática, equitativa, ¿sí? Y en cómo está conformada la estructura en sí. Bueno, no vamos a volver por los periodos históricos, que ya charlamos bastante sobre esto, sobre cómo la cuestión histórica, económica y política repercute en la conformación de las organizaciones de acuerdo a la época en que fueron constituidas, de acuerdo a las corrientes ideológico-políticas de cada época, se han constituido determinado tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo charlamos la otra vez, estuvimos viendo un poco entre sus trabajos también algunos ejemplos de cómo la historia lleva los vaivenes de cada organización. Las formas asociativas de las que hablamos son estas 4 en principio, las integrantes del tercer sector que a nosotros nos interesan y que tenemos más en mente, ¿sí? Las asociaciones civiles son entidades que las vemos siempre conformadas mucho más como sociedades de fomento, como clubes deportivos, sociales, de barrio, ¿sí? Las fundaciones tienen básicamente una finalidad puramente altruista. La fundación tiende a realizar un acto o una obra puramente caritativa, ¿sí? En términos de concreción de fin, ¿sí? No está destinada a sostenerse en el tiempo como una actividad de producción, sino que está realizándose para llevar adelante una tarea que tiene más que ver específicamente con la asistencia, ¿sí? Como vimos, las cooperativas es la forma jurídica que más se asocia a la empresa, con otro contenido, con otros objetivos,
pero en realidad es la forma jurídica que más se parece a la dinámica de una empresa. En este caso yo la denomino siempre empresa social, ¿sí? Y la mutualidad, que es específicamente lo que a nosotros un poco más nos interesa en esta materia, es una persona jurídica que está destinada a satisfacer necesidades, ¿sí? Como lo vimos en el momento de la creación, en el periodo histórico, se genera en la época migratoria esta corriente de asistencia recíproca entre las comunidades extranjeras que migraban y tenían que preservar su cultura y su, digamos, sus costumbres, su cultura, su ayuda, para poder también continuar el legado de su idioma, de sus costumbres. Entonces, las organizaciones mutuales en realidad tienden a satisfacer una necesidad de ese colectivo que la integra, ¿sí? Está básicamente destinada a prestar servicios, no a generar producción de bienes, ¿sí? Las cooperativas están más relacionadas al concepto de empresa social porque tienden a producir bienes y servicios que luego se ponen en el mercado. Independientemente de que el mercado sea nuestro mercado de capital tradicional, las cooperativas tienen dentro un proceso de producción democrático y equitativo. Eso es lo que las diferencia en su estructura empresarial, ¿sí? Que no existe esta relación de empleado-patrón, no existe una cuestión de dependencia dentro de la estructura misma de la organización. La mutualidad, sin embargo, no tiene como finalidad prestar un servicio hacia afuera, ¿sí? No tiene como finalidad producir algún bien que poner en el mercado, sino que está creada y está pensada para satisfacer necesidades de sus asociados. Vuelca su inquietud y la prestación de sus servicios hacia adentro. Esa es la diferencia principal entre una y otra persona jurídica, ¿sí? Estos son básicamente los un poco, cuando hablábamos de las entidades del tercer sector, ¿qué es lo que encontramos? ¿Sí? En la economía social, como hablamos de esto de la prestación de servicios, de la producción de bienes y demás, encontramos las cooperativas y mutuales, porque el tema de la producción de bienes en el ámbito de las cooperativas a este nivel de empresa social y en las mutualidades en muchos casos porque son la forma que muchos sectores tienen de acceder a servicios que en otros momentos no hubieran podido acceder. Yo les conté, a ver si se acuerdan en algún momento, la historia del acceso al crédito para la gente de la tercera edad, en algún momento más allá de todo, cualquier historia que pudo haber habido en ese momento, con la operatoria, las entidades que prestaban servicios crediticios para personas mayores, a través de ANSES, le daban créditos a un sector, a una franja etaria que de otra forma no lo hubiera accedido, ¿sí? Porque no estamos hablando de una época donde los bancos no prestaban este servicio para las entidades, para las personas mayores. Entonces las entidades lo que hacen es cubrir una necesidad que hay en la sociedad de acceder a créditos pequeños en muchos casos, o sea, no eran volúmenes increíbles de dinero, pero la realidad es que podían darle una mano en alguna necesidad. Hoy lo vemos un poco más representado por ahí en cuestiones del servicio de salud, de emergencias médicas, de odontología, a veces de turismo, y estos son los ámbitos donde las mutualidades se van a desarrollar. Y las fundaciones y las asociaciones, al margen de ser un sector que no tiene este ánimo de lucro, se desarrollan básicamente para buscar fines que tienen que ver con conectar con el barrio, con el territorio, con la comunidad, a través de esto que lo vemos más reflejado, que son entidades, clubes deportivos, sociales y deportivos, sociedades de fomento y demás. Esos son los tipos asociativos de las asociaciones civiles. Y las fundaciones siempre la vemos como hablábamos la otra vez con la compañera, que tiene que ver por ahí con el tema de trabajar para un hospital, para alguna finalidad de alguna de asistencias a las víctimas. Entonces es como tiene un fin completamente altruista, hablamos a decir, con una finalidad completamente en el ámbito de la beneficencia y la caridad, ¿sí? Pero porque se dedica a eso, o sea, la conforman personas que no están buscando ni producir, ni dar un servicio, ni satisfacer nada, o sea, están buscando simplemente cómo contener, cómo reunirse con personas que tengan las mismas necesidades y características que ese colectivo que representa la fundación, ¿sí?
Acá encontramos, y ya un poco lo habíamos, esto es un reiteratorio, si estuvieron en la clase en que lo vimos, se van a acordar que estábamos hablando de cuáles eran las características que las conformaban, ¿sí? ¿Cuál es el criterio para conformar una organización sin fin de lucro? Y estábamos sacando estas definiciones de un contenido que emite la Organización de Naciones Unidas porque habla específicamente de cómo es su organización y qué son los mínimos que debe contener para considerarla una organización sin fin de lucro, ¿sí? Tienen que estar organizadas formalmente, ya lo vimos, ¿sí? En alguna modalidad institucionalizada, con una estructura, con algún tipo de estabilidad relativa, de tener órganos, que era lo que les explicaba la otra vez, la Asamblea de Asociados, por ejemplo, el Consejo de Administración, la Sindicatura como un órgano de auditoría interna. Entonces tiene una estructura, tiene una institucionalidad estructurada, ¿sí? Independientemente de que también en nuestra normativa y en nuestra legislación las entidades necesitan estar reconocidas y autorizadas a funcionar por el Estado, ¿sí? Porque esa es la manera de obtener su personería jurídica, de inscribirse y tener una matrícula que les permita gestionar. Porque ¿qué sucede con las personas jurídicas a diferencia de las personas físicas, ¿sí? O sea, las personas, nosotros como ciudadanos, como personas humanas, tenemos la capacidad de ejercer todos nuestros derechos, ¿sí? Nuestras capacidades son plenas y en realidad cuando se limita la capacidad de algún sujeto es en beneficio de una potestad de protección, ¿sí? O sea, cuando hay alguna situación de peligro que una persona pueda atravesar, si no se le restringe su capacidad, ¿sí? Porque tiene un estado, no sé, un estado mental, porque tiene una cuestión de edad que no le permite manejarse solo y está limitado y demás, normalmente están relacionadas claramente a una incapacidad. Entonces, las personas físicas pueden todo y en algunos casos se les restringe esa capacidad por una cuestión protectoria. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, de las empresas de todo tipo, en las asociaciones de sociedades comerciales y además las personas jurídicas de cualquier índole necesitan tener un reconocimiento y solo pueden de alguna manera ejercer actos para los cuales están habilitadas, ¿sí? O sea, si yo quiero conformar una persona jurídica, esa persona jurídica va a poder hacer y va a poder desarrollar su objeto conforme su estatuto y su elemento constitutivo lo tenga determinado, ¿sí? No va a poder desarrollar otros actos que no sean los que está habilitada para realizar. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Bien. Como hablábamos, las organizaciones sin fines de lucro básicamente son privadas, ¿sí? Son entidades del sector privado. Están separadas de cualquier nivel de acción gubernamental. No son órganos de gobierno, ¿sí? Más allá, más acá de lo que sea la injerencia estatal en determinar su funcionamiento, que es lo que siempre hablamos sobre la independencia en la actividad que se pueda realizar, ¿sí? Porque hablábamos del financiamiento, de la obtención de recursos y demás, que eso les limita la independencia a las entidades para poder desarrollar sus actividades. Pero independientemente de esto, siempre va a ser una entidad privada, ¿sí? Aunque pueda o no pueda desarrollar su objeto, si no es con la asistencia estatal, independientemente de esto, siempre va a ser una persona jurídica de carácter privado, ¿sí? La organización no forma parte del sector público ni está controlada por este, ¿sí? Pero puede acceder al apoyo estatal, que es lo que digo. No está controlada por este significa que no tiene dentro de su conformación un órgano de gobierno estatal, ¿sí? No que no tenga autoridad de aplicación, que es diferente, ¿sí? Porque tanto la Inspección General de Justicia como el INAE, como los registros de personas jurídicas, son autoridades de aplicación de cumplimiento normativo para las entidades que se generen en el ámbito de cada jurisdicción, ¿sí?
Entonces, no significa que no puedan ser controladas en el sentido de la fiscalización pública, sino que no están controladas porque no hay órganos de gobierno que estén integrados por el sector público. Volvemos en el centro, tenemos siempre el mismo precepto que es no tienen ánimo de lucro. Las organizaciones del sector no lucrativo no deben, por tanto, repartir beneficios entre los propietarios, accionistas, administradores, directivos. No existe este concepto, ¿sí? No existe el concepto de repartir beneficios. Lo que no significa que no tengamos el supuesto de las cooperativas de trabajo y que esté ahí, como decimos, a veces puede plantearse, malinterpretarse cuál es el beneficio que obtiene un trabajador cooperativista de su puesta en valor de la mano de obra que le ofrece al ente, ¿sí? Eso es lo que va a poner el socio. El socio le ofrece a la cooperativa su fuerza de trabajo. Y lo que va a recibir en realidad es un anticipo de retornos. Es la parte proporcional a las horas trabajadas en beneficio de la persona jurídica. Eso es lo que recibe un trabajador cooperativo, ¿sí? Una entidad de todo tipo que pueda tener ganancias por la prestación de sus servicios o por la venta de sus productos, en realidad no va a repartirlo, lo va a recapitalizar, ¿sí? Puede invertir, puede recapitalizar, puede generar nuevos proyectos, ¿sí? Y también sirve para autogestionarse, porque entendemos que las entidades... Antes que avance, recapitalizar y reinvertir en una cooperativa, ¿vuelve eso a la cooperativa? ¿No cobra dinero? No, o sea, el socio hace un aporte de cuota societaria que hace a cubrir determinados gastos, que en realidad son los gastos administrativos que puede llegar a tener la entidad, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros tenemos un beneficio, porque ponemos un producto en el mercado, ¿sí? Se entiende que entre la estructura de costos de la producción de ese producto y la venta que es del bien, nosotros obtenemos un beneficio. El beneficio no es para el consejo de administración, no es para eso, o sea, no se reparte no hay dueño. No es que los que van a cobrar son el consejo de administración. El dinero ingresa a la cooperativa, es parte de la persona jurídica, digamos, o sea, ingresa a las arcas de la cooperativa. Y lo que hace la cooperativa es invertir, reinvertir o comprar de vuelta los materiales que necesite, ¿sí? Si tenemos una cooperativa de trabajo, lo que tenemos que hacer es liquidar anticipos de retornos para los trabajadores que pusieron su fuerza de trabajo a disposición y también necesitamos cubrir los costos de los insumos y los materiales que nos permitan volver a producir. Entonces no hay una repartición, el beneficio no viene al Consejo de Administración, ¿se entiende? No lo cobran los consejeros. No lo entiendo, después como socio, si yo quiero participar de una cooperativa y pongo mi fuerza de trabajo, todo, hago un servicio, ese pago lo vas a cobrar por las horas que trabajaste, no hay un fijo, o sea, las entidades no hay un concepto de remuneración. O sea, eso en realidad ese concepto es erróneo, ¿sí? Lo que debería hacerse es evaluar la hora hombre trabajada. Por eso... Espera un segundo. Yo trabajo, ¿cierto? Me voy a mi casa. La empresa que fue contratada o alguien le paga a la cooperativa, ¿verdad? Correcto. La cooperativa le factura sus servicios al que sea. Al que sea. Ajá. Ponele que somos 10. Los 10 trabajamos mediodía. Si los 10 trabajamos mediodía, cobran los 10. Si no, cobran los que trabajaron. Si no, cobran los que trabajaron. Ajá. Y se descuenta lo de los gastos, esto que hizo usted. Y después hace como que me dijo una remuneración, ¿cómo es? ¿A fin de mes? ¿O en el día? ¿En el mes? No, depende al final del ejercicio. Puede ser que en un balance la cooperativa obtenga beneficios económicos de la gestión de ese balance, ¿sí? No necesariamente tiene que ser mes a mes esto, ¿sí? ¿Cómo funciona el desarrollo de la cooperativa en el diario?
el trabajador puede ser que haya una cuadrilla que esté trabajando en un objetivo y esté prestando servicios acá, otros trabajadores estén prestando servicios allá, otros estén prestando servicios, o sea, los contrataron de 3 lugares y tengo 3 flotas de trabajadores en 3 lugares diferentes, ¿sí? La gente, en realidad, el trabajador percibe su ingreso por la hora que está prestando a la tarea cooperativista, ¿sí? Trabaja 8 horas, cobra 8 horas. La factura de acá, la factura de allá, la factura de acá. No importa, o sea, vamos a, en realidad cobramos todo, lo ingresamos dentro de la tesorería de la cooperativa y después hacemos la liquidación de las horas hombre trabajada por cada uno, ¿sí? Al final del ejercicio puede haber un excedente. En el término del balance puede haber que entre lo que nos costó producir y lo que terminamos produciendo y ganando, haya un beneficio, haya una renta, ¿sí? Esa renta no se distribuye entre el Consejo de Administración, no me la reparto, no hay un dueño que se lleva la plata del balance que dio beneficios. ¿Se entiende? Ahora sí. O sea, cuando el ejercicio cierra y da ganancia, no va para el Consejo de Administración la ganancia vuelve a ser reinvertida en la cooperativa. Ay, entendí. Usted hablaba, porque yo sabía que la remuneración iba una parte también, con la reinversión de capital. La Es con el reinversión es con lo que es con el excedente, si llega a haber beneficios para esa entidad, los beneficios no hay un dueño que se los queda, vuelve a la misma institución. Perfecto. Gracias. Se hace un fondo de reserva por cualquier cosa, se recapitaliza, se cambian máquinas, lo que sea, ¿sí? Pero se invierte nuevamente, no es que se las lleva al Consejo de Administración. En cuanto al trabajador, el trabajador lo único que tiene es que, bueno, le pueden descontar la cuota de gastos, pero después, como es un trabajador monotributista, en principio el trabajador cooperativo es un trabajador monotributista, que lo único que tiene que tener es el monotributo al día para poder prestar tareas en la entidad cooperativa, porque tiene que tener cubierta lo que serían las prestaciones de la seguridad social y del sistema previsional. Son derechos que adquiere el trabajador por sí, independientemente de cuál sea la modalidad, ¿sí? O sea, hay una equiparación de un trabajador cooperativo a un trabajador en relación de dependencia, pero en cuanto a la prestación del monotributo, es siempre de carácter personal. La cooperativa no podría, ¿sí?, ofrecerle trabajo a una persona que no monotributa. ¿Se entiende? Puede ofrecerse o puede ser agente de retención la cooperativa. Te puede descontar la cuota del monotributo cuando te hace la liquidación de los retornos. Pero después tienen que acreditar habértelo depositado. Una consulta. ¿Para los socios también tienen que ser todos monotributistas? Sí. Está bien. Los cooperativistas, las cooperativas de trabajo tienen el régimen del monotributo. Todos los asociados que trabajan en una cooperativa de trabajo son monotributistas. Bien, entonces cada vez me voy enterando más cosas. No, pues yo estuve un tiempo en una cooperativa y supuestamente era socia, pero yo nunca, en ese momento no sabía que era cómo funcionaba como una cooperativa, por eso también me acerqué a la economía social desde ese lado. Y yo estuve 2 años y nunca fui monotributista, o sea que nunca fui socia, ahora me estoy enterando. No sé cuál era la condición, no podría decirte. En principio tendrías que ser, o sea, ser monotributista es un requisito que deberían pedirte cuando ingresás a trabajar, digámoslo así, ¿sí? Más allá de que hay entidades, porque es verdad que existen entidades que en realidad se constituyen en fraude a la ley laboral. Sí, la verdad es que hay entidades que el vínculo no le blanquean los vínculos a las personas que se asocian y en realidad lo hacen con otra finalidad. Eso lo vamos a ver un poco la semana que viene cuando hablemos de normativa, porque hay una cuestión que tiende a ver que las entidades no se desprenden de la respuesta. Una persona jurídica cooperativa existe, pero si yo cometo un fraude en la constitución de la entidad solo para, digamos, engañar, existe una inoponibilidad de la persona jurídica. O sea, las personas que contraten, digamos, serían responsables por sí mismas
de lo que llevaron adelante, ¿sí? Porque hay una imposibilidad. La cooperativa tiene determinadas características. Vos, cuando una persona ingresa, le tenés que hacer llenar su solicitud de socio, la tenés que registrar en el libro de registros de asociados, ¿sí? Suscribe y le integra un capital social simbólico, siempre, en la mayoría de los casos. Y después, todos los meses, paga su monotributo, independientemente de lo que trabaja, ¿sí? Y va a percibir haberes, de alguna forma, digamos, haberes, se le va a anticipar retornos, que ese es el concepto correcto, al trabajador por su hora hombre trabajada, ¿sí? No hay un concepto fijo remuneratorio, porque en realidad es cuántas horas vos, y tienen un régimen, tienen un reglamento interno, ¿sí? Para la prestación del servicio, donde están los regímenes normalmente de licencias, los regímenes de vacaciones, las categorías y llegar a ver distintos tipos de trabajadores y demás, ¿sí? O sea, todo lo que hace a la autonomía de la voluntad está dada en el reglamento interno, ¿sí? O sea, las cooperativas tienen la capacidad de determinarse sus propias escalas de trabajo, de trabajadores, de poder categorizarse y demás, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que sí, el tema de monotributo, perdón. Claro, ¿cómo cobraba si no tenía monotributo? Porque, disculpen, estoy con una gajetita. Me pagaban a mí me pagaban en negro, digamos, pero, o sea, a mí me pidieron el DNI, mis datos para ponerme como socia y en las, o sea, cuando se hacían las reuniones yo participaba supuestamente con lo del voto, pero bueno, independientemente de otra cosa. No, lo que, como el régimen es autónomo, ¿sí? No existe relación de dependencia, no hay un empleador que te hace un descuento, ¿sí? O sea, vos sos un empleado autónomo que prestás tu fuerza de trabajo a una entidad cooperativa. En realidad lo que haces es que cuando te hace la liquidación también se contempla el tema del pago de lo que serían las prestaciones previsionales y la seguridad social, para que tengas una cobertura de salud. Y de hecho están obligados a tener ART también. Claro, ahí voy entendiendo un poco más. Está bien, gracias. Hubo una asimilación, digamos, en el devenir de la historia de la cooperativa. En algún momento eran autónomos completamente y después se entendía que al trabajador cooperativo se les limitaban muchos derechos que tenían que ver justamente con esto, con lo que eran los aportes previsionales, el acceso a la seguridad social en materia de prestaciones médicas y la cobertura ante los riesgos del trabajo, ¿sí? Fueron 3 ítems que a través de resoluciones del instituto se cubrieron. De hecho, hoy en día la resolución 1000 incluso determina que se tienen que emitir pseudo recibos de sueldo, digamos, ¿sí? O sea, las entidades tienen que otorgarle un comprobante al trabajador cooperativo de la liquidación de sus anticipos de retorno, que sirve como un documento en cuanto a la prestación de los servicios que tiene. ¿Sí? Y ahí está el desglose de los ítems. ¿Puede la cooperativa retenerle el pago del monotributo y tiene que hacer la imputación? ¿Sí? O sea, está obligada, sirve como agente de retención, pero siempre entendemos que el trabajador cooperativo es un trabajador autónomo. No genera una relación de dependencia en su relación laboral con una entidad. Entonces, por ese mismo concepto, no existe un beneficio que le es propio a ningún administrador, ni ningún accionista, ni ningún directivo, porque este concepto no existe dentro de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Alguna otra duda? Sí, a una mano. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? Bien, disculpen que me pude conectar más tarde. Enganché ya más o menos que están en, no sé si es la página número 8. La fémina, pero estábamos hablando del concepto de organización específicamente, o sea, el devenir de lo que estuvimos recorriendo. Si querés levantar la carreta, mostrártela, no sé. Ahí como estábamos hablando de la organización como sistema, después de la organización sin fines de lucro y sus características, y ahora en realidad de lo que eran los criterios para conformarla, qué es lo que tiene que tener una organización sin fin de lucro para considerarse
criterios de conformación. Okay. Me surgía una pregunta que estabas comentando recién, Paulina, sobre el tema de, al estar registrado como monotributista, la pregunta es, por ejemplo, las cooperativas que estaban dentro del programa Argentina Trabaja, había mucha gente que no tenía impactado los aportes jubilatorios. Sé que estaban dentro del formato de lo que vendría a ser el monotributo social. El monotributo social. En ese Lo que caso, pasa es que en ese ¿los caso aportes existen o no existen? no lo tenemos nosotros, o sea, para nosotros en realidad es una cuestión puramente, la diferencia entre un monotributista autónomo, cualquier trabajador, y el monotributo social es que lo paga el Estado, la carga impositiva. Entonces, en realidad, el régimen debería verse reflejado sin problema, porque lo único que, a ver, si no pasa, a quien corresponda hay que hacerle el reclamo. La realidad es que todos los trabajadores que estaban dentro del programa estaban contemplados dentro de lo que era el monotributo social. ¿Cuál es la diferencia en ese concepto? Que el costo lo erogaba el Estado. Esa era la diferencia. No lo paga el trabajador de su anticipo de retorno, sino que estaba cubierto por la misma política pública. ¿Sí? Sí. Estaba obligado a prestar la tarea, determinadas horas sombra y demás, para poder acceder a lo que era el programa. Pero independientemente de eso, las prestaciones estaban cubiertas por el Estado. Claro, pero esos años que la gente trabajó, lo que vendría a ser aportes, ¿a dónde lo ve reflejado? Porque, por ejemplo, un caso que estuvimos viendo en la página de AFIP, que cuando pedís los aportes en ANSES no figura. O sea, dicen que los aportes los tienen que reclamar, pero bueno, ahora no sé al final si se dio de baja o no el programa, pero los aportes esos no figuran. No es una Más allá digo que lo haya pagado el Estado y no lo pagaba la persona. No, está bien. O sea, por eso te digo, tiene que estar, si estaba contemplado dentro del programa, deberían haber estado ahí, si no, deberían reclamarlo. No sé si en realidad era efectores, creo que era el área que tenía a cargo digamos, la planilla del programa de las personas que estaban dentro del monotributo social. Las personas tendrían que tener impactados los aportes previsionales. Hay dos componentes, que uno es el componente que tiene que ver con la parte de las prestaciones de servicios de salud y otra de las partes es lo que vendría a ser las prestaciones de la previsión social, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no. O sea, realmente es un problema en algún momento que no los aportes. Encontrarse ahí. Claro. ¿Alguna otra duda? Bien. En la otra columna encontramos la independencia y la autogestión como principios, ¿sí? Que son a tener en cuenta porque, por supuesto, son las maneras de poder gozar de la autonomía. ¿Sí? Son sistemas, las organizaciones sin fines de lucro son sistemas autogestionados donde se dan sus propios gobiernos, se entregan sus propias reglas de administración interna, propios procesos hacia adentro, ¿sí? Su propio procedimiento interno. Esto es lo que les hago. Yo cuando digo que a veces las cooperativas de trabajo no tienen, en muchos casos, aprobado un reglamento interno, después se determinó que debían hacerlo, porque en realidad era la forma de poder determinar cómo van a darse las cuestiones hacia adentro, la forma de gobierno, la autonomía y estos conceptos que vemos acá, se dan con independencia, ¿sí? Son autogestionadas, eligen sus propias reglas de funcionamiento. Y la participación voluntaria tiene que ver con la protección de un concepto y un derecho que es constitucional, que habla de la libre asociación. ¿Sí? La participación voluntaria incluye dentro de la definición de que las instituciones de este tipo son fruto de la decisión de este colectivo, de esta comunidad, de integrarlas y de crearlas y de darles un patrimonio y de darles todos los atributos de la personalidad jurídica, ¿sí? Los atributos de la personalidad jurídica, que los vamos a ver también en la próxima clase, es el patrimonio, el domicilio, el nombre, ¿sí? Son cosas que se le otorgan voluntariamente a esta organización que se conforma y nace de la decisión de este colectivo que busca satisfacer sus necesidades
conforme al objetivo que tuvieron en mente. Entonces, ¿cómo surge? ¿Sí? ¿Cómo se constituye definitivamente? Cuando nosotros tenemos estos criterios y vemos verificado que en realidad estamos enmarcados dentro de este criterio de constitución, surgen las organizaciones de la agrupación de los individuos con intención de desarrollar actividades sociales, comunitarias, culturales, o cualquiera que tienda a dar solución a algún problema común de esto que hablábamos de cómo inicia, ¿sí? ¿Cómo inicia? La voluntad no es cuando la voluntad se da antes del reconocimiento estatal. Por eso la vemos abajo. Aprobada la personería jurídica, la matrícula, lo que sea, se constituye la organización. Pero siempre hay una previa, hay un ámbito preconstitutivo que está dado en la agrupación de los individuos y en la intención y la voluntad de desarrollar estas actividades. Cuando tengo esto, básicamente, paso al plano de la formalidad, que también es algo que nosotros insistimos mucho, la formalidad de la documentación, la formalidad de la prolijidad, y en este caso, claramente es en cómo formalizarla a esta organización, a este sistema, cómo reconocerla, cómo hacer que surja una persona distinta de los componentes que la integran, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir, voy a darle un objeto, voy a determinar cuál es el objetivo que tengo para desarrollar y voy a darle un marco formal legal constituyendo un objeto social. Nombrando un consejo de administración, que también va a ser electo, fijando reglas de funcionamiento, distribuyendo roles, responsabilidades, tareas, que cada componente que integra esta organización se va a dedicar a dar. Y con esto que tengo constituido, con esto que tengo documentado, me presento ante los organismos del Estado para solicitar nuestro reconocimiento como persona jurídica, ¿sí? Esta es la parte de la formalización, donde termina surgiendo la aprobación de la personería jurídica / matriculación. ¿Sí? En el caso de las cooperativas y mutuales tenemos una matrícula. Profe, disculpe, también necesitaba, a mí me pidieron registro de asociados. Sí, o sea, en el acta constitutiva están también enumerados claramente las personas fundadoras que la van a constituir. ¿Sí? O sea, el acta constitutiva contiene todos los socios, o sea, los datos personales de cada individuo que va a crear la persona jurídica, y también en el caso de las entidades cooperativas o en el caso de las entidades mutuales, el acta 1 es el acta de distribución de cargos, que es el consejo de administración o el consejo directivo fundador, que es el primer órgano de gobierno que se determina en la entidad. Y el mandato va a durar lo que el estatuto prevea, ¿sí? De ese consejo. Ese consejo que nace de la Asamblea Constitutiva va a durar en su mandato lo que el estatuto prevea, normalmente de estilo 1 o 3 años, por lo general. ¿Sí? O sea, mal dicho años, en realidad 1 o 3 ejercicios, porque los consejos terminan sus funciones cuando finaliza el ejercicio para el cual fueron electos en la administración. Y ahí... Sí. Para uno es, para las asociaciones objeto social, determinada para forma de darle formalidad, o el objeto social, el estatuto sería la del consejo, constituir un consejo y eso que leo los asociados, tenerlo con nombre. Claro, en realidad los elementos de cada acto constitutivo tiene que ver con la formalidad. O sea, nosotros tenemos un estatuto, por ejemplo, ¿sí? Para entidades cooperativas o mutuales, hay un estatuto modelo que contiene toda la normativa, ¿sí? Dice cuáles son los requisitos para ser consejero, te dice qué es lo que tenés cuál es el objeto que vas a cumplir, cuáles son también las medidas cuáles son las medidas sancionatorias, porque un asociado puede ser sancionado, ¿sí? Cómo se va a desarrollar la asamblea, convocará una asamblea anual ordinaria dentro de, o sea, los estatutos tienen un montón de reglamentación. Los elementos esenciales que se establecen por escrito cuando en realidad yo paso de la intención a la formalización es esto, ¿sí? Principalmente voy a poder establecer el objeto social, lo tengo que establecer porque por más que yo quiera hacer 1.000.000 de cosas,
tengo que poder acotarlo a un objeto determinado, porque ese es un elemento constitutivo. Lo entiendo. Pero la diferencia esto es una asociación, con la diferencia de mutual, no habría no había un coso asociativo, sino que habría un acta 1. Siempre hay un acta constitutiva. El acta constitutiva es el elemento de reunión de los asociados. De ese acta constitutiva se va a desprender el texto del estatuto social. ¿Sí? El acta constitutiva es como un acta de asamblea. A los tantos días del mes de tanto se reúnen los asociados fundadores de la cooperativa mutual Sarasa y ahí vienen los socios. Tácate. ¿Quién es el? Prácticamente los tres lo mismo, los tres mismos requisitos casi, profe. Sí, o sea, los elementos le son propios a todas las organizaciones sin fines de lucro. Darse un elemento constitutivo por escrito son de todas las organizaciones sin fines de lucro. Necesitan el reconocimiento estatal. Claro, no hay diferencia de eso. Lo que yo pensé que sí, yo pensé que mutuales tenía su diferencia porque no era un servicio. No, está dado en el objeto. O sea, la entidad mutual se constituye con un acta constitutiva, con un estatuto y demás. Lo que sucede es que no tiene un objeto social determinado en el acta constitutiva. Lo que hace es aprobar reglamentos de prestación de servicios. Las entidades mutuales prestan servicios, no producen bienes. Yo lo leí y no lo entendía, entonces dije, debe ser algún otro papel distinto. Pero no, es en el objeto social ponen otra cosa. No, constituyen la entidad social y lo que hace es, vamos a prestar determinados servicios que se aprobarán conforme los reglamentos que se adjuntan. Y en ese mismo momento donde se determina el acta constitutiva, el estatuto de la entidad y los reglamentos de la prestación de servicios que van a aprobar. Porque cada reglamento tiene un tratamiento específico. ¿Sí? No es lo mismo prestar ayuda económica que prestar turismo, que prestar servicios de sepelio, que son distintos reglamentos de servicios mutuales que puede aprobar el organismo. Entonces, cada reglamento tiene su tipo. Hay un tipo específico de reglamento que se aprueba por el organismo. Esa es la diferencia con la mutual. Dentro del estatuto de una entidad cooperativa está contemplado el objeto social, normalmente en el artículo 5 de cada estatuto. ¿Sí? Y ahí se determina específicamente cuál es la actividad que va a desarrollar la cooperativa. Pero que como finalidad tiene siempre la concreción de poner en el mercado un producto o un servicio. ¿Sí? La mutual no va a poner nada en el mercado. La mutual le va a prestar a sus socios. Ese es el objeto social de la mutual, prestarle servicios a sus asociados. ¿Qué servicios? Los que elija por reglamento prestar. Puede prestar 1, 2, 3, 24, de acuerdo a la capacidad prestacional que tenga. Por eso ahora cuando hablemos específicamente de mutualidades vamos a ver que en realidad el valor más importante que tiene una mutual es la masa societaria. Porque las mutuales se valen para poder organizarse de los aportes del pago de la cuota social que hace el afiliado. ¿Sí? No viven de la caza y la pesca como en las cooperativas, de poder poner sus productos en el mercado, de vender lo que sea o de prestar servicio telefónico. No, las mutuales en realidad se sostienen con el pago de la cuota social de sus afiliados. Muy difícil, ¿se entendió? No, me aclaró un montón porque era un matete cuando lo leía. Ahí Se está. complica, ¿no? Sí, profe, gracias. No. Paso a hacer un anuncio que nos quedan 3 minutitos. Los parroquiales de siempre. Ahí nos descolgamos de esto, chicos, si quieren, y nos volvemos a encontrar en 5 minutos, ¿les parece? Así no se nos corta. Buenísimo. Sí, profe. Muy bien, nos vemos al ratito. Gracias.
Regresamos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. A veces yo por ahí voy muy rápido. Si les contrarío con algo, me paran. Yo las dudas, profe, que tengo es como que me estaría readelantando, así que voy a esperar y después pregunto. No hay problema. No, pero hacela, Sofi, si necesitas, a ver si nos adelantamos mucho, te cuento. Así no se te pierde, digo. Por ejemplo, ¿no? En una asociación, no es como la cooperativa que uno de alguna forma tiene por sus horas trabajado una remuneración. Pero en una asociación civil, ¿cómo sería? Porque
más allá de que sin fines de lucro uno pone el trabajo, digamos. Por ejemplo, a ver, doy un ejemplo, yo me encontré con una situación, no sabía ni que era una asociación civil y, bueno, me pidieron de tesorera, acepté, dijeron que me iban a explicar, más o menos cada tanto, me explicaron 2 veces, pero me encontré que asumí en diciembre, en febrero recién me dieron el alta para tener la cuenta y de repente me encontré que tenía que hacer el balance 2023 y no tenía idea de nada. Bueno, arranqué a hacerlo, tenía los extractos en papel, fui al banco, pedí en PDF porque en Excel no me lo podían dar, copié en Excel y bueno, después me encontré haciendo egresos, ingresos, poniendo los conceptos y no tenía idea de nada. Ese tipo de cosas no se cobran, digamos, tampoco. En realidad, ¿vos sos contadora? No. O sea, me encontré haciendo tablas dinámicas en Excel y era un momento que decía, ¿qué estoy haciendo? Y estaba bien, pero por lógica, pero no soy contadora. claro, o sea, en realidad es la función del tesorero. La tarea de los miembros de los órganos que conforman la administración de una entidad tienen distintas facultades, ¿sí? El presidente es el representante legal, el secretario es el que lleva los libros sociales, el tesorero es el que se encarga de lo que hace los ingresos y egresos económicos. Lo que trabajas es en la registración, ¿sí? O sea, más allá del volumen de tareas, en algunas entidades, como el volumen de tareas a veces es de mucha afectación, se le retribuye la tarea a los miembros del consejo, pero es algo que se aprueba en una asamblea. Bien, ¿sí? bien, sí. O sea, por principio, como es voluntario formar parte de las comisiones, ¿sí? No es una tarea que esté remunerada legalmente, ¿sí? Claro. Es un voluntariado. Normalmente, y si el volumen de la actividad es muy importante, los estatutos y las entidades, por un acto asambleario, por una determinación de consejo o demás, lo que hacen es retribuirse una remuneración de X, igual a X, ¿sí? O sea, un salario mínimo o lo que fuera. Pero lo fijan por el volumen de actividad que tienen, ¿sí? Claro. No porque sea rentada la actividad en sí misma. Sí. No sos un trabajador de la asociación. Formás parte y voluntariamente aceptás el cargo para el cual te están postulando o te están eligiendo. ¿Sí? Podés no hacerlo. ¿Sí? Bien. No, En realidad, yo lo que asumí voluntariamente, claro, digamos, pero me encontré con una gestión que yo no que te estaba, excede. y como que ni sabía que había pasado ese año porque directamente yo no estuve. Yo me sumé en diciembre y, o sea, por eso, más que nada era la pregunta con eso puntual de que en 2 días tuve que hacer todo un año que no estuve y era como, no entendía bien, era... Claro, el tema también pasa porque a veces volvemos a insistir con el proceso de organización y de registración y de prolijidad en la documentación. Porque la función del tesorero es cuando cierra el ejercicio, es darle la documentación al contador para que confeccione el balance que la asamblea va a aprobar, ¿sí? O que hace al cumplimiento de la gestión, ¿sí? La obligación de cualquier asociación es realizar su balance anual. Entonces, la tarea y la facultad del tesorero es llevar en realidad los registros internos, que después a fin de año le dice, toma, el contador le da los biblioratos, el libro de el diario, el inventario y balance, le dice, toma, haceme el balance, y eso es lo que en realidad la tarea que paga. El profesional interviniente es lo que la asociación va a pagar, el gasto que tiene es en la contratación del profesional que realiza, por eso te dije, si vos sos contadora, si el tesorero realiza también el balance, lo que se le paga es su actividad profesional. Claro. ¿Sí? Entiendo. Vos podés ser contadora y ser tesorera de una asociación y lo que te van a tener que pagar evidentemente son tus honorarios profesionales porque eso no está dentro de lo que es el voluntariado de la asociación. No tiene por qué estarlo. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, podría también prestar servicios, no la parte de tesorera, porque yo sabía que era voluntario, eso sí lo entendía, pero por ejemplo, que es la asociación es para también el objetivo principal es dar capacitaciones, cursos, diplomaturas, talleres, etcétera. Al ser parte de la junta directiva, yo no podría ser contratada por afuera para dar capacitaciones tampoco, ¿no? Esa es mi duda que tenía también. En principio, si es una actividad que vos desarrollas profesionalmente y vos prestas un servicio, ese siempre es el servicio que se remunera. O sea, no percibís tu actividad, ¿sí? Como
miembro, sino depende de lo que vayas a prestar. Normalmente en las asociaciones se entiende que como hay una cuestión de voluntad, a veces en realidad no forman parte de la asociación aquellas personas que van a brindar el servicio. Si lo hacen, tienen derecho al cobro. Claro, entiendo. Este era un tema en particular igual también, por eso consultaba más que nada. No hay problema. Cuando hablamos entonces, ¿alguna otra duda? ¿Se quedó alguien con algo más? Igual vamos a avanzar con el tema de Sofi, que tiene el tema de asociaciones civiles, que es un punto específico. Sí. Yo tenía una duda, si la matrícula te la dan antes de hacer el estatuto. No, en ningún caso. ¿Cómo sería? Por ahí no estoy entendiendo el supuesto, ¿no? No, porque usted en la filmina puso... Está abajo. Cuando vos ves la filmina. Está aprobado, aprobada la matrícula y después abajo puso lo que es el objeto social. Por eso porque el objeto social, ahora esta filmina lo que habla es las características, ¿sí? O sea, ¿qué es el objeto social en sí mismo? El objeto social son las actividades que una asociación desarrolla o desarrollará para alcanzar el objetivo propuesto por sus socios. Es un elemento esencial del contrato, es la determinación. Eso me confundió, digo. Ok, bien, puede pasarte a claro. O sea, el objeto social, como lo ves arriba, es el requisito que se establece por escrito dentro del acta constitutiva y dentro del estatuto, ¿sí? O sea, pasamos, en la filmina anterior estábamos hablando de cómo se constituye. Hay una etapa la otra, constitución de para abajo. Otra. Ahí. Hay la celeste, digamos, es la etapa preasociativa en términos de formalidad. Surge de la voluntad, de la intención, de las actividades que ya estamos desarrollando. Y después hay una etapa de formalización y de reconocimiento estatal, que es lo que termina abajo, ¿sí? O sea, la etapa verde, digamos, sería la etapa de ponernos en papel, de alguna manera. ¿Sí? Claro, yo llegué tarde y bueno, no. Ok. Pensé que lo habían puesto antes. No hay problema. O sea, ahora está más claro. O sea, esto es la etapa previa, la etapa de la voluntad, la celeste, la etapa de la formalidad en papel, de poner por escrito. Las explicaciones de cada... Exacto. Y cuando tenemos estos dos elementos, voluntad y formalidad, se procede a la matriculación o a la aprobación de la persona jurídica con el reconocimiento estatal, que es lo que necesitan las organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Así nace, de alguna manera, una persona diferente, que es la persona jurídica, que es independiente de los miembros que la integran. El objeto social como detalle, como un elemento esencial de la Constitución, tiene estas características, ¿sí? ¿Qué es el objeto social? Las actividades que va a desarrollar la entidad, la organización, para cumplir el objetivo que sus socios se proponen. Y hay una cuestión de especificidad en el objeto. Porque estamos hablando de lo que dije al principio, que dije que las personas jurídicas solo pueden desarrollar las actividades que tienen autorizadas a desarrollar. En eso se diferencian de las personas físicas, ¿sí? Nosotros podemos ejercer todos nuestros derechos y las personas jurídicas solo están habilitadas a poder ejercer dentro del ámbito para el cual se reconocen, ¿sí? Para la actividad que se reconoce. En un plano práctico, digamos. Si yo tengo una cooperativa que hace viviendas, ¿sí? No podría estar prestando el servicio de electricidad, porque no lo tengo dentro de un objeto social. No es una cooperativa eléctrica, es una cooperativa de vivienda. Entonces, ¿cuál es el objeto social que tiene determinado llevar adelante y cuál sus socios se propusieron realizar? La construcción de unidades de vivienda para los asociados que la conforman. Si vamos a hablar de otro plano, tenemos que manejar y modificar ese objeto. Está dentro del contrato social, dentro del estatuto, ¿sí? Y es un elemento esencial. Como lo es el nombre, como lo es el domicilio, el objeto es un elemento esencial del contrato constitutivo, ¿sí? Bien. ¿Se entiende?
¿Dónde se redacta el objeto social? Acá lo van a ver más abajito en la filmina, que yo siempre digo el artículo quinto, en la misma filmina de objeto social. En el caso de las cooperativas se lo conoce como el artículo quinto, que es el que normalmente en alguna clase hablábamos de que siempre traía problemas, porque el artículo quinto, como habla de la capacidad de ejercicio de la persona jurídica, a veces se observaba por el servicio jurídico del organismo. Entonces que estaba el Proforma, que era un documento que está en la página del instituto, que para algunas entidades ya tiene determinado un artículo quinto que está preaprobado. ¿Quién me habló? ¿Nadie? Profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y en el caso de las cooperativas multiobjeto, Lo que tienen las entidades que tienen muchos objetos es, bueno, crédito, vivienda y consumo. ¿Sí? Lo integran con las distintas prestaciones que van a realizar. ¿Sí? Pueden ser multiobjeto, tienen que hacer el proyecto de cuáles son las actividades para la realización de cada objeto. Porque el punto principal es cuáles son las actividades que va a desarrollar esa organización para cumplir ese objetivo. Puede ser multiobjeto, siempre que pueda determinar cuál es el proceso que va a realizar para cada actividad. Se redacta dentro del estatuto social, o sea, dentro del texto de la conformación que vendría a ser, o sea, los estatutos son la partida de nacimiento, digamos, de las organizaciones, ¿sí? Y están determinados muchos aspectos, como esto que decíamos antes, cuáles son los asociados fundadores que las componen, cuáles son los requisitos para ser socio, cuáles son los requisitos para ser consejero, cuáles son los plazos de duración de los mandatos del consejo de administración, cuáles son las medidas las conductas que uno va a sancionar, ¿sí? Qué tipo de sanciones tiene prevista para los asociados que incumplan con los objetos sociales, con el objetivo, que tengan conductas contrarias al interés cooperativo o mutual. Entonces, hay muchos ítems que están siempre contenidos en el estatuto social porque es como la partida de nacimiento. Sí, nada. Yo, Roxana. Roxana. Sí, profe, le quería preguntar, yo tengo que hacer un proyecto para la materia cooperativa y yo elegí talleres de arte, de manualidades, de comercialización, ofrecerlo por internet, digamos. ¿Eso es multiobjeto? ¿Qué cooperativa sería? ¿Cómo sería la idea? Y la idea que yo le dije al profe era de hacer talleres de manualidades, de arte con material reciclado y aparte dar charlas de comercialización para que después esas personas puedan vender sus productos ya cuando estén terminados. Son talleres de distintos tipos, digamos. ¿Qué sería? ¿Multiobjeto? No, en realidad depende qué es lo que vas a desarrollar, quiénes la van a integrar. Si en realidad es una cooperativa que va a estar conformada por los capacitadores, por los profesores, por aquellas personas que van a brindar esos talleres, en realidad sería una cooperativa de trabajo. Independientemente de ser una prestación, o sea, vos vas a dar un servicio que es la capacitación, ¿sí? Pero las personas que la van a integrar, todos están dentro del mismo, o sea, lo que ponen a disposición es su fuerza de trabajo. Ah, bueno, gracias, profe. De acuerdo. Cuando estamos hablando del objeto social, lo importante es que en realidad todos los miembros que la integren o que hayan tenido la voluntad de constituir esta organización, lo conozcan, ¿sí? Porque lo fundamental del objeto social en principio también es la divulgación, es poder hacer que otras personas también se compenetren con la intención, con el objetivo, con la voluntad de las partes que la conforman y también se sumen, ¿sí? Y poder realizar tareas, digamos, mancomunadas para que se pueda desarrollar el objetivo propuesto. Entonces es como una doble función, ¿sí? Es en principio las personas que están adentro
o los integrantes que tiendan a querer conformarlas tienen que conocer cuál es el objeto para poder realizar conductas tendientes a su concreción. Y también es una manera de promocionar y desarrollar, ¿sí?, una de las obligaciones de los socios, que es esto del fomento, ¿sí? El fomento del movimiento es uno de los objetivos que también las partes tienen en mira cuando constituyen una organización sin fin de lucro. O sea, no solamente estamos buscando satisfacer una necesidad y lograr un objetivo hoy, aquí y ahora para esta comunidad, sino para llevarlo hacia adelante, para que prospere, para promocionar el desarrollo de esa actividad. Entonces tiene una doble valoración el conocer cuál es el objetivo que va a desarrollar la entidad, la organización que estamos conformando, ¿sí? Y después pasamos a la parte de otro elemento que es el capital social. Yo les estaba hablando de que tenía los atributos de las personas jurídicas, tanto como de las personas físicas, que es el nombre, el domicilio, ¿sí?, el patrimonio. En este caso el objeto, que es un elemento constitutivo de la organización. El capital social no está desarrollado, no está pensado específicamente como algo que tiene que ver con el aporte económico, ¿sí? Por supuesto, como el patrimonio de una organización es algo distintivo, es un elemento que también requiere la persona jurídica para estar constituida, ¿sí? El capital va a formar parte del patrimonio de la entidad, el aporte económico que uno haga, ¿sí? Pero el capital social está relacionado con los vínculos que entre los diferentes actores se tejen dentro de esta conformación, de este entramado organizacional, ¿sí?, que tiene que ver con valores, vuelvo a repetir, o sea, la reciprocidad, la colaboración, la confianza, la equidad, la autogestión, ¿sí? Eso conforma el capital social, o sea, que en realidad todos estemos mancomunados para lograr un objetivo común. Muchas veces la prosperidad social de los territorios está más asociada al capital social que al capital económico, y claramente, porque en realidad yo, si tengo una situación de mi comunidad que me lleva a determinar que hay una necesidad, que hay un requerimiento, que necesito juntarme con otro para poder satisfacer, ¿sí?, no solamente necesito una cuestión dineraria, no es una cuestión de recursos solamente, es una cuestión de unar fuerzas, ¿sí? Entonces, las oportunidades que se ofrecen fortalecen a esa comunidad y a las dinámicas de las poblaciones de los territorios, ¿sí? El capital social tiene muchas implicancias en lo que es la interrelación entre otras organizaciones, otras instituciones, y también conformar diferentes espacios colectivos para poder seguir deliberando sobre los objetos, sobre los que están, sobre la finalidad para las cuales la entidad está creada. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, es, más allá del capital económico, es el beneficio social propiamente dicho, pero digo en fortalecer redes, ¿sí? Fortalecer redes de contención, generar espacios comunes donde podemos poner nuestras fortalezas para poder desarrollar la actividad. ¿A qué lleva esto? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de capital social nos paramos básicamente en cómo satisface y cómo ayuda al desarrollo territorial. Porque cuando nosotros tenemos la dinámica del crecimiento del territorio, hace que primero nosotros podamos hacer un análisis de lo cercano, ¿sí?, de los problemas que vemos en nuestro alrededor, digamos, en el territorio de la convivencia más cercana, ¿sí? Después podemos establecer, como vemos en la filmina, una unidad de análisis local. Vemos qué sucede, ampliamos la barrera, ¿sí?, y vemos qué sucede a X cantidad de distancia desde el foco. Y después lo logramos, si seguimos expandiéndonos, vamos a alcanzar el desarrollo territorial sostenible, que es, en definitiva, el fomento de nuestro objeto más allá de las fronteras del espacio pequeño que estamos nosotros mirando al principio, donde encontramos que había una necesidad en la comunidad. El desarrollo es un proceso de construcción social, por lo que se requiere la participación de todos los actores, ¿sí? Entonces, en realidad vamos expandiendo y vamos tratando de incorporar y tejer, interrelacionar redes con otros actores
que nos permitan desarrollarnos e ir creciendo hasta el desarrollo territorial sostenible, que es como un plus, digamos, de desarrollar objetivos, ¿sí? Para poder hacerlo sostenible en el tiempo. Y el desarrollo territorial permite verse, ¿sí? O sea, se puede analizar multidimensionalmente y hablamos en realidad de todos los aspectos de la vida que abarca este desarrollo, o sea, ¿a dónde nos beneficia? Es un enfoque desde dónde, desde varias dimensiones que tiene que ver no solamente con lo que nosotros queremos lograr en nuestra pequeña comunidad, en el espacio donde originariamente surgió la necesidad, sino de la expansión, ¿sí? O sea, este desarrollo territorial sostenible tiene una multidimensionalidad que está dada por la visión y la dimensión económico-productiva, sociocultural y ambiental. Por eso sostenible. Cuando veamos después el tema de cómo impacta la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, hablamos de cómo se llevan adelante esos procesos de desarrollo. Que todo bien con que el territorio se expanda, con que el territorio crezca, y en realidad esas necesidades se satisfagan, pero también hay un respeto, ¿sí? Por el medio ambiente, por el espacio común, que es la finalidad última de la sustentabilidad. Entonces, la multidimensionalidad del desarrollo habla, primero y principal, de lograr competitividad en las actividades económicas que se llevan a cabo en la localidad, ¿sí? Estamos viendo de la producción, cuando hablábamos siempre de que a veces la producción local, hay productores locales que no logran expandirse porque tienen problemas, por ejemplo, de logística. Entonces hablábamos de que en principio, bueno, tenemos que ver si se logra ser competitivos y poner por ahí el producto en el territorio en el cual estamos nosotros arraigados, ¿sí? Y así poder después expandirse, poder tejer redes con otras organizaciones que probablemente por ahí nos sustenten esta parte de la logística, por ejemplo, y podemos sacar nuestros productos de ese espacio común que estamos nosotros acostumbrados a gestionar. La dimensión sociocultural habla del fortalecimiento de la identidad, ¿sí? Esto del capital social del que hablamos, de todos los otros aspectos en los cuales se genera un crecimiento, que no solamente es en el plano de económico-productivo. Estábamos hablando de un capital social, de un desarrollo social sostenible. Entonces, esta dimensión sociocultural habla de este fortalecimiento de la identidad de ese territorio que busca distribuir los recursos de manera más equitativa. Y bueno, la dimensión ambiental, que es un poco lo que les decía al principio, es la sustentabilidad hace a cómo se desarrolla ese proceso que permite satisfacer las necesidades de hoy, realizar los objetivos de hoy, pero con un compromiso sostenido hacia el futuro, ¿sí? A no dañar el medio ambiente, a preservar el espacio común, porque ese es un capital para las generaciones futuras. O sea, no es algo que nos es propio a nosotros hoy aquí en la inmediatez, sino que tenemos que lograr desarrollar nuestro proceso de una manera amigable, digamos así, con el espacio común de todos para que no producir daños, ¿sí? Que dañen ese proceso productivo a futuro, porque en realidad si yo puedo querer desarrollar un emprendimiento de carpintería, talo todo un monte, después, no sé, hago 1000 camas, no puedo hacer más nada porque no tengo más material. Entonces, en realidad es ver que el desarrollo también tiene que tener un proceso que esté comprometido con poder seguir en el tiempo. Ese es el desarrollo. Profe, soy Ana. Ahí está. Hola. Hola. Quería consultarle, en Formosa se organizó una cooperativa banana. Dice que tienen ofrecimiento de mango y aguacate. ¿También entraría en eso para comercializar en un futuro? En un futuro quieren comercializar mango y aguacate. Pero ahora organizaron la cooperativa de banana donde están acercando, porque hace mucho, antes de la pandemia, y la pandemia perjudicó a muchos productores de banana. Entonces armaron la cooperativa.
y ya están acercando al mercado central más o menos sí, el producto de 25 camiones térmicos con 1.100 cajas cada uno, que traen al mercado central de Buenos Aires, desde Formosa, la provincia de Formosa. Pero a lo que yo voy, ellos se quieren expandir y quieren traer otras frutas. También. Sí, en principio porque el objeto no está determinado a solo voy a comercializar una cosa. Cuando comercializa, es la producción, no sé, hortícola local y el desarrollo, o sea, no conozco el estatuto, ¿no? O sea, estoy hablando claro, hay que ver el como las estatuto, generales sí. de la ley, pero digo, no es tan acotado. O sea, me resultaría extraño que ella solo puede vender bananas, ¿sí? O sea, no creo que sea así el texto. Sí, dice cooperativa bananas, sí, dice cooperativa bananas, sol y campo, pero ese es el nombre, esa es la razón, ese es el nombre, digamos, esa es la razón social y así debe ser el nombre de fantasía, ¿sí? Pero en realidad en el estatuto no creo que, digamos, se abocara solamente a la comercialización de la fruta de la banana, ¿sí? O sea, es casi improbable. Digamos que se desarrolla en comercialización, por ejemplo, ¿sí? Entonces, comercialización de los bienes que produzca, ¿sí? Entonces, puede producir otras frutas, otras hortalizas. La comercialización de frutas y verduras es un objeto amplio. Amplio, sí. Sí, eso quería. Es extraño que lo acoten a un producto determinado, porque si no le das la posibilidad de expandirse. Lo puede hacer, pero va a tener que reformar el estatuto. O sea, no hay una imposibilidad de desarrollar otro objeto. Eso también quiero que les quede claro. O sea, la cooperativa no deja de existir si yo tengo que modificar mi prestación, porque también surge una modificación de intereses. A lo mejor hay una situación de coyuntura que hace modificar el objeto. El objeto es modificable. Lo único que hay que tener en miras es que hay que reformar el estatuto, ¿sí? Una cooperativa que tiene su estatuto aprobado con un determinado objeto, en principio no puede prestar otro, ¿sí? Porque no está habilitado para hacerlo. Pero sí está habilitada para reformarlo. Puede hacer una asamblea extraordinaria, aprobar una reforma estatutaria, modificar su artículo 5 y dedicarse a otra cosa. Perfectamente, ¿sí? No deja de existir como persona jurídica porque modifique su objeto. Lo que tiene que hacer es desarrollar el proceso necesario para obtener una habilitación nueva y adecuar el objeto, ¿sí? Claro. O sea, lo único va a seguir existiendo, se va a llamar Cooperativa del Puerto, ok, pero en vez de hacer esto, va a hacer lo otro, ¿sí? Lo único que hace es modificar el estatuto para adecuar el objeto a la actividad que quiera desarrollar. Ampliarla, modificarla, lo que sea, ¿sí? Eso se da a través de un procedimiento de reforma de estatuto que se realiza a través de una asamblea extraordinaria de asociados. Sí. Eso no lleva tiempo. Eso tarda lo que tarda en tramitar el expediente acá de reforma de estatuto. O sea, la tarea dentro, a nivel interno de la institución, es celebrar una asamblea, ¿sí? Con esto, una convocatoria, un acta, un registro de asistentes, la documentación que la normativa exige. Pero independientemente de eso, lo único que sucede es que después de hacer ese acto asambleario, lo que vamos a generar es un expediente de reforma de estatuto. Le vamos a volver a pedir al Estado que nos autorice a funcionar con otro objeto, ¿sí? Perfecto. Gracias. No, de nada. Entonces, ¿cómo llegamos a desarrollarnos sosteniblemente en el espacio territorial, ¿sí? Este plano de la multidimensionalidad del desarrollo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo llegamos a poder determinar qué tipo de organización vamos a crear? ¿Cómo la vamos a llevar adelante? Bueno, hay un diagnóstico que se hace antes, ¿sí? Es una evaluación anterior a la propia Constitución y que nace de la voluntad de constituirse y radica en el origen de un problema común, ¿sí? ¿Qué es lo que yo a veces hablo mucho? Es adecuar el tipo de persona jurídica correcta para poder realizar el objeto es muy importante. Por eso el diagnóstico presuntivo tiene que ver con decidir qué tipo de organización voy a constituir, que me permita la forma más adecuada de búsqueda de solución al problema.
¿sí? Porque yo desde mi territorio, desde mi comunidad, puedo perfectamente determinar, pues nos vamos a posicionar en cómo es las técnicas de evaluación diagnóstica, pero nosotros necesitamos ver cuáles son esos problemas comunes a este colectivo, a la comunidad que estamos trabajando, que tiene como ánimo generar la organización, pero de alguna manera lo que tenemos que poder hacer es elegir la persona jurídica correcta, ¿sí? Decidir cuál es el tipo de organización sin fin de lucro que yo voy a constituir nos permite también poder realizar el objetivo de una forma menos frustrante, ¿sí? Porque si yo quiero producir algo para poner en el mercado y elijo constituir una asociación mutual, probablemente en realidad esté eligiendo una forma jurídica inadecuada, ¿sí? Entonces, en realidad es ese proyecto para constituir la organización debe justificar cuál es el medio de solución más adecuada para resolver el problema de la comunidad que yo estoy diagnosticando. Las técnicas de evaluación diagnóstica nos permiten acotar nuestro problema, porque si nosotros tomamos nuestro colectivo imaginario, digamos, de personas de la comunidad, vamos a tener un sinfín de requerimientos. Entonces, en realidad, lo que nosotros necesitamos es elegir y poder ver cuáles son los objetivos cumplibles, de alguna manera, para que no se frustre nuestro trabajo, ¿sí? Y eso es un énfasis en la tarea del profesional, ¿sí? En muchos casos se los va a buscar para que realicen un proyecto de construcción de una organización. Entonces, cuando hagan el proyecto tienen que básicamente poder delimitar cuál es el objeto dentro de todas las circunstancias que les puede plantear la comunidad, cuál es el objeto al cual van a referirse. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo masificador, digamos, para llevar adelante de ese territorio? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, esta técnica diagnóstica es buscar el problema, hacer un análisis correcto, incluir y documentar estas técnicas. Siempre la documentación de procesos es algo que va antes y va después. O sea, yo necesito poder documentar qué es lo que tengo, qué es lo que necesito, cuáles son los elementos que yo voy a necesitar a poder reunir para satisfacer qué objetivo y elegir, ¿sí? ¿Se entiende? Porque de acuerdo a esa elección de constitución de persona jurídica correcta, va también ir de la mano la concreción de mi objetivo. Si no, si elijo mal, probablemente en realidad no me sirva la figura que estoy constituyendo. Me va a traer más problemas que satisfacción, ¿entienden? ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, esta es a grandes rasgos el concepto de organización, ¿sí? Y los elementos descriptivos, primero, para establecer los criterios ante los cuales tenemos una organización sin fines de lucro, y después, para poder formalizarla a través de la puesta en papel, ¿sí? de las necesidades y de la estructura que vamos a constituir para obtener la autorización estatal. Y después vemos toda la otra mano, que es el beneficio social y multidimensional que esto causa, la gestión de esta constitución de una entidad a nivel del territorio en el cual encontramos que se origina este problema común de la necesidad que vamos a satisfacer o buscar satisfacer a través de la concreción de nuestros proyectos, ¿sí? Esta es la primera etapa. ¿Cómo armamos la organización sin fines de lucro? Con estos elementos. Yo le estaba escribiendo acá a mitad, después hay otra filmina donde vamos a encontrar las asociaciones, o sea, los tipos jurídicos específicos de los 4 que estábamos nosotros tratando siempre, que son las asociaciones, las fundaciones, cooperativas y mutuas, ¿sí? Que se llama asociaciones civiles y fundaciones, una filmina, y la otra es economía social y solidaria en la sociedad. Esas son las 2 filminas. Pero independientemente
porque esto que no lo vamos a empezar a ver ahora porque no vamos a llegar, quiero escucharlos a ver si tienen alguna duda, si entendieron, cómo entienden que se inicia este proceso. ¿Sí? ¿Cómo hago el diagnóstico? Ahora, para otra cátedra tenemos que organizar, bueno, en mi caso sí es real. Son 5 mujeres de un comedor Las Madres que quieren armar una cooperativa de panadería. Y bueno, yo ahora me tengo que juntar con ellas. Primero le tengo que comentar cómo es una cooperativa, me voy a ir contando más o menos cómo es la organización, porque ella no entiende nada. Después, bueno, se van a tener que ir al INAES para bajar los formularios, todo para... Pero en principio, ¿cómo le tienen que hacer un diagnóstico a ver si va a funcionar esto? En realidad lo tienen que, o sea, esto no es una cuestión de algo que les requiera el organismo ni nada para reconocerlo, o sea, es una práctica, digamos, que básicamente lo que hace es poder determinar cuáles son los elementos que tengo, cuáles son las redes con las cuales yo me puedo expandir, cuál es el costo, el beneficio, el riesgo, si el riesgo se puede aceptar, si el riesgo se puede evitar, o sea, hay como toda una evaluación. Es un trabajo introspectivo, digamos, no es algo que sea que le tenés que presentar al instituto, no es un requerimiento. Sí, para... Lo que hacen es poder determinar a través de una reunión, de juntarte y pensar qué es lo que tengo. Sí. Ahora van a hacer una reunión mañana y tienen idea de las cooperativas, sí, pero como vienen viendo, las cooperativas para planes sociales, no una cooperativa verdadera, como funciona una cooperativa en sí, que tiene que tomar responsabilidades, obligaciones y derechos. Sí, era lo que básicamente estábamos hablando el otro día, no sé, o sea, sobre el tema de los recursos. O sea, hay un porcentaje, no sé si, creo que lo hablábamos con vos, no me acuerdo. Sí. Sí, sobre Sí, el tema sigue, de que sigue hay que con... hacer una cuestión de autogestionar los recursos, porque la realidad es que está todo bien mientras que el dinero venga de la participación estatal y en realidad yo puedo producir con este mecanismo, pero en el momento donde necesito autogestionar también necesito poder hacer un análisis de lo que tengo. Claro. Porque Sí, no, y de los no hay actores. no hay una realidad. O sea, este concepto de tener asociada a la cooperativa como una herramienta de una política pública de asistencia social está perfecto, pero es una pata. No significa que esté pensado así la generalidad. O sea, eso es una pata, eso se da en una coyuntura que tiene que ver con una política pública o una gestión de gobierno determinado. En realidad está mejor planteado y mejor pensado poder autogestionarlo. Porque eso lo que hace es permitir que continúe en el tiempo independientemente de los designios políticos históricos que sucedan en el país. Y sí, lo tienen que tener bien en claro eso para al momento de iniciar. Básicamente es eso, porque cuando uno se junta con un grupo asociativo con mucho ánimo de generar un espacio o una herramienta de trabajo o para poder satisfacer una necesidad, cuando vamos a ver cuál es el capital con el que contamos para poder producir. Claro. Ahora, por ejemplo, ya sacamos el monto de 202 no, con 800 tienen que pagar cada uno de lo que se van. Bueno, en principio, para la inscripción tienen que pagar 10.180, creo. Bueno, yo le dije anticipadamente ya, para armar cooperativa, esos son los requisitos. Son las matrículas. ¿Pero ese monto de dónde surgió? Del INAES, que es del sueldo mínimo mínimo móvil, que es 200, bueno, eso es lo que sale en... Entiendo. No estaba entendiendo de dónde... Ok, sí. Entiendo. Claro, porque eso es para inscribirse, para suscribirse. Claro. Sí, eso tienen que enfrentar. Porque o sea, ese es el capital para integrar y suscribir. Digo, o sea, hay un proceso productivo que quieren llevar adelante planificado, ¿sí? Es una tarea
que tiene que tener una estructura de costos. O sea, en realidad también hay que tener una estructura de costos de cuánto es lo que necesito producir, cuál es el mercado que tengo para poner mi producto, ¿sí? Porque es como lo que hablamos, cómo lo voy a comercializar, a dónde, a quién es mi cliente potencial, cuáles son mis mecanismos de fomento de ese proceso de producción, hacia quién voy dirigido, ¿sí? Porque era lo que hablábamos el otro día, o sea, la obra benéfica, la donación de un porcentaje de mi producción puede existir, puede haber una reciprocidad en yo lo hago para satisfacer las necesidades alimentarias de determinado espacio, pero la realidad ese no puede ser el objeto de la cooperativa. Claro. Cuando termine a fin de año teniendo que hacer un balance y pagándole 50.000 pesos de honorario al contador para que certifique el balance y demás, bueno, nos damos un tiro, ¿sí? Entonces hay una estructura de costos, hay gastos fijos que vas a tener que afrontar porque está en el proceso de producción están todo lo que son la energía, la materia prima, la energía, las personas que trabajan, si es un proceso, digamos, la entidad se va a construir en una empresa cooperativa de trabajo, también la remuneración por la hora hombre trabajada tiene que existir. Entonces tiene que haber siempre un proceso de ingreso, una estructura de costos que me permita saber cuánto me va a salir, cuánto voy a producir y cuánto voy a ganar. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los fondos para generar mi materia prima para poder producir? Es todo un análisis. La idea es una herramienta útil, ¿sí? Lo que hay que hacer es poder pulirlo de tal forma que termine resultando funcional al objeto que nosotros queremos realizar, ¿sí? La cooperativa de trabajo es una gran opción porque si tenemos gente que sabe del rubro, entonces la podemos utilizar y podemos producir. Bueno, ¿cuál es la inversión que va a llevar? ¿De dónde se va a conseguir esa inversión? ¿Sí? A lo mejor hay aportes de capital que el asociado puede hacer en principio y eso no es un problema. En realidad está bien que lo haga. El aporte solidario de los miembros que la integran a la organización permite constituir un patrimonio un patrimonio inicial que permita generar este proceso de producción y de ahí arrancar la rueda. Claro. Sí, está un poco mejor. Sí. Voy a ir, es que hay que llevar a la práctica todo esto que estamos diciendo en teoría. Sí, pero básicamente es un poco, anotemos, digamos, nos reunimos, nos juntamos, las reuniones tienen mucho que ver con la evaluación diagnóstica, es básicamente qué hay, de qué dispongo, ¿sí? Qué es lo que necesito producir para obtener una rentabilidad que nos resulte a todos. Porque por ahí, en definitiva, si yo hago un sondeo de una estructura y después no obtengo la renta que estoy esperando, la renta en términos de funcionalidad, ¿no? Sí. No que voy a ganar millones de dólares, sino que lo que voy a hacer es de sustentabilidad. Yo necesito poder sostener el proyecto. Hoy voy a empezar vendiendo 5 kilos de pan, ok, mañana necesito vender 7, 10, 12, 15, hasta que en algún momento termine de alguna forma en qué plazo vamos a verlo. Después cuando la próxima clase que terminemos un poco con el pantallazo de la normativa y de las estructuras de las organizaciones, vamos a pasar a ver lo que es el diagnóstico de la evaluación de proyectos propiamente dicho, ¿sí? Entonces, cómo es toda la estructura de lo que tenemos que poder diagramar para ver en qué plazo. ¿Sí? Con nosotros tenemos que hacer un proyecto en sus distintas etapas y ver el tiempo de cumplimiento de cada etapa. Porque si yo me excedo, si yo dilato, también se generan ciertos conflictos donde en realidad se vuelve a frustrar. Siempre estamos hablando del objeto. El objeto es el origen que radica en un problema común que yo necesito satisfacer, ¿sí? Entonces yo tengo que poder diseñar un mecanismo, ¿sí?, de etapas y de desarrollo que en X plazo a mí me permita lograr una autonomía, me permita lograr un rendimiento,
permite hacer esto de obtener el 10% de mi producción para poder destinarla a hacer una donación de carácter alimentario, además, ¿sí? O sea, yo necesito poder planificar. Esta tarea de planificación también es una tarea del licenciado, digamos, también la puedo hacer profesionalmente, implica hacer un desarrollo de objetivos y planificar. No puedo pasarme 5 años tratando de poner mi producto en el mercado porque primero la mitad de la gente se va a rajar de una porque en realidad ve que está frustrado el objetivo y yo no puedo estar acá poniendo para algo que en realidad no puedo lograr nunca que arranque. ¿Sí? Entonces no es eterno, hay que poder hacerlo, hay que poder evaluarlo, hay que poder modificarlo, esa planificación si no resulta eficiente. Entonces tengo que poder hacer todo. El desarrollo, la implementación y la evaluación de manera tal que si necesito modificar mi proyecto, lo puedo hacer. Es largo, lo vamos a ir viendo más adelante con distintas herramientas que también nos permiten trabajar. Espero no haberte enroscado peor. No, profe, igual esto va a llevar solamente su tiempo. Ellos están entusiasmados, pero tampoco no es. Dice que hace 8 años que vienen realizando facturas, masitas, eso para los niños del comedor. Pero Está buenísimo, o sea, el tema es que está buenísimo que tengan ya el desarrollo, o sea, la actividad la están desarrollando. Ven, esto es algo que es lo que a veces hablábamos de decir, no es lo mismo empezar de la nada, ¿sí? De empezar bueno, yo ni idea de cómo se hace, pero bueno, vamos, ¿ok? En este caso la gente está desarrollando, o sea, hace el pan, las facturas para el comedor, bueno, ok. Ahora tenemos que trabajar, ya tienen la producción, la línea de producción está montada. Ellos la hacen, ¿sí? Hacen esa factura, hacen ese pan. O sea, la parte de la línea de producción ya la tienen montada. Ahora tenemos que ver a quién le vamos a vender, cómo nos expandimos. Como cooperativa necesitamos encontrar un mercado. ¿Sí? Vamos a tener un puesto en un emprendimiento municipal, en una feria, ¿sí? Vamos a tener un stand ahí los domingos, o tenemos un localcito que nos tiene un socio. ¿A dónde vamos a poner en el mercado nuestros productos? ¿Entiendes? O sea, esas partes. O sea, la mitad de la tarea, que es la etapa de la producción, la vienen realizando. Entonces, sí, con los recursos lo donaban la red de Esteban Echeverría, porque era el partido Esteban Echeverría. Y organizaciones de Pasita Llena, que yo sé que la organización esta está como el capital humano, como que dan un subsidio, algo así, para dar a otros comedores, como 10 comedores. Y bueno, dan... El recurso estatal era una pata, una donación de otra organización era otra pata. O sea, en principio yo puedo querer constituirme como una cooperativa, pero también tengo que poder mirar esto. O sea, más allá de la tarea social, la tarea de darle al comedor el producto, si yo necesito obtener una rentabilidad de eso. Porque la tengo que poder sostener a la cooperativa. Si no la sostengo con la voluntad de recursos que vienen de otros lados, no las tengo que autogestionar. Si no lo autogestiono, corremos siempre el riesgo de estar colgando con el tema de dónde está el capital. Claro. Ese es el punto principal. Bueno, cualquier cosa, igual la próxima lo seguimos charlando. Esperemos suerte con la reunión, me contás las inquietudes, cualquier cosa, no hay problema, lo seguimos charlando. Lo vas a ir viendo un poco mejor, vas a tener más herramientas para darle una mano a la gente cuando vayamos viendo las técnicas diagnósticas. Sí, porque esto va a llevar... En principio ya me dieron datos de cuántos quieren participar de la cooperativa, dónde está el domicilio, dónde quieren... ¿Dónde va a estar montada la cooperativa? Bueno, vamos trabajando con eso. Me quedan 7 minutos para terminar, si alguno tiene otra consulta. Veo una mano, pero no sé si era una mano anterior.
Así era anterior, profe. ¿Quedó o ya está? No, muy bien, Rosana, no. Carla, ¿algo para decir? Bueno, sí, un montón, como que lo que decía Paulina, que es súper importante tener un grupo que ya esté produciendo, que le podemos llamar grupo precooperativo, porque montar una organización del día a la noche es contraproducente, o sea, tienen que ir las dos patas, o sea, la productiva ya tiene que estar funcionando y después la legal también se va sumando, y las dos tienen que trabajar en una sinergia, porque la pata administrativa o la legal por ahí está funcionando, pero si no hay un grupo que produce, la organización se puede caer. Y viceversa, puede producir muy bien, pero la administración no lleva los papeles adecuados y la organización también se puede caer. Así que es importante que vayan estas dos tareas de la mano. Ay, Carla, gracias por la información. Eso de la administración tampoco no lo tenía en cuenta, pero Porque ahora estoy anotando todas. cuando nos ponemos en marcha una organización ya estamos generando gastos. Tenemos que pagar libros, contadores, entonces es importante que nosotros ya empecemos, sepamos cómo trabajar, que haya una línea de producción, un equipo de trabajo, la distribución de los roles. Y también me parece muy importante que nosotros como miembros de una organización tenemos que saber todos los derechos y obligaciones que el estatuto y nuestro reglamento interno nos, nos, nos habilita a actuar, ¿no es cierto? Eh, es importante porque después nosotros desde ese lugar, nosotras, podemos llevar discusiones o ver determinadas actitudes que no son acorde al espíritu de la organización. Entonces también tenemos que posicionarnos como sujetos activos y participantes de todas las decisiones que se toman dentro del conjunto. Esto de tener voz y voto hay que saber llevarlo a la práctica. A veces hay dinámicas, asambleas que son muy intensas o que son grupos conformados por familias. Entonces cuando ingresan nuevos integrantes, por ahí hay tensiones, hay, bueno, determinadas cosas y por eso me parece que es importante que sepamos nosotros cuál es nuestro campo de acción basados en los reglamentos y los estatutos. Ese es como mi aporte. Igual hay un montón, pero... No, hay un montón, pero esto que decía Carla es importante porque nosotros tenemos una unidad que habla sobre la gestión del conflicto, ¿sí? Como toda organización, como todo sujeto constituido por personas, ¿sí? Surge el conflicto, la diferencia, las disidencias. Entonces, la gestión del conflicto es una de las unidades que también vamos a ver porque en realidad siempre estamos buscando la finalidad común, el objetivo común, la concreción del objeto. Entonces, si no tenemos en cuenta gestionar la problemática que pueda surgir, si vemos y podemos establecer la inconducta por ahí de alguno de los miembros que integra esta organización, no lo vamos a poder resolver. Los últimos 3 minutos, Nati. La justo. Estás muteada. Estás muteada, Nati. Carla, usted antes del otro corte dijo que iba a pasar unos avisos parroquiales. Sí, era que se iba a cortar la llamada y había pegado el link. Eso es. Natalia, no te escuchamos porque estás muteada. Sí, no se te escucha, Nati. Del otro dispositivo. No. Ay, justo querías decir algo. Ahora sí, me parece. Dale. No, no te escucho. Tenemos fuerte.
Bueno, como siempre, independientemente por los problemas técnicos de Nati, o sea, si tienen alguna consulta, a ver si la dejas en el chat, si querés, la podés escribir en el WhatsApp y la retomamos la clase que viene, no te preocupes, o sea, no, para que no tampoco quede nunca porque nos quedan 2 minutos de comunicación. Así que, tranqui, anotala, pasala en el chat de WhatsApp y la retomamos la clase que viene, así no queda nada pendiente de las inquietudes que tengan. El pantallazo de cada asociación en particular lo vemos la próxima en la unidad 2, que es la que hablamos específicamente del régimen normativo de las 4 personas jurídicas que nos interesan en cuanto a organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Les agradezco a todos por estar como siempre, gracias por tomarse el tiempo de los viernes en reunirnos. Y no lastima, Nati, la verdad que, o sea, me interesa siempre escucharlos, así que dejalo en el chat de verdad la consulta si la retomamos la próxima. Gracias por la información. Que tengan un buen fin de semana, gran semana para todos. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias. Chao, compa. Adiós. Adiós. Chao.